Ya estamos junto a Mila Zurbrigen, ella es dirigente del partido Nueva Generación. Mila, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme, la verdad un gusto estar acá. Bueno, la verdad que tenemos muchas cosas para charlar con vos, algo empezamos a charlar fuera del aire, pero nosotros te hemos tenido aquí en Argentina Política hace unos meses y hablábamos del vínculo que tuviste hace un tiempo Sí. con La Libertad Avanza y cómo después empezó toda una seguidilla de hostigamientos en tu contra. Y me gustaría consultarte, teniendo en cuenta que este fin de semana se lanzó el brazo armado Ujú. de La Libertad Avanza, lo lanzó el Gordo Dan, junto con otros que tienen responsabilidades concretas dentro del gobierno nacional. ¿Qué lectura haces de ese lanzamiento con toda la parafernalia, la estética que le imprimieron? A mí me parece muy peligroso, sobre todo siendo que han mandado una ley al Congreso, o sea, el nivel de a dónde lleva la violencia este gobierno, sobre todo porque han mandado también una ley al Congreso que busca modificar la ley de seguridad interior, volviendo atrás hacia las reformas que hizo Alfonsín y retrocediendo a que tengamos la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan de la misma manera que pasó, ¿no?, en la dictadura. Entonces ahí ya a mí me da miedo porque pareciera, miedo no, pero precaución, porque pareciera que quieren instalar ese mismo nivel de violencia que ocurrió en esa época, de ambos lados, digo, desde el Estado, por un lado con estas reformas, después ves brazos armados y después al mismo tiempo estamos viendo personajes que salen a decir que habría que responder también con violencia, ¿no? Y todo eso a mí me preocupa mucho porque siento que, desde mi punto de vista, que estamos cayendo en lo mismo que pasaba en esa época, de dejarnos por grietas y ideologías externas, foráneas, caer en la división tan extrema de no poder dialogar con el que no condice con vos en algunos puntos y no poder encontrar puntos de acuerdo. Creo que cuando aumenta la violencia y aumenta, como pasó en esa época, la gente termina llegando a la conclusión de que el camino es la democracia, es el diálogo, es la paz, y es la disputa de poder en un tatami con las reglas de boxeo, que es la democracia, ¿me entendés? Claro. Y creo que esta gente lo está llevando a otro nivel. A ¿Existía un este nivel de nivel... violencia dentro, cuando vos formabas parte y militabas dentro del espacio libertario? ¿Estaban estos gérmenes, por lo menos, de este nivel de violencia o no se sentía? No a este nivel. Pero había algo. Se veía así mucho discurso de odio, mucho rechazo, mucha burla, todo lo que se ve en las redes, pero era, te diría, hasta con un poco de humor en aquel momento. La radicalización que está teniendo este espacio político es increíble, la velocidad, y a mí sí me preocupa. Yo lo que sí había visto era que habían algunos grupos que les gustaba ir a practicar tiro, esto de la libre portación de armas y todas esas cuestiones, pero no así como, bueno, vamos a armar un brazo armado para ir a pelear contra los que no piensan como nosotros. O sea, ese tipo de cosas, no. Eso se está viendo ahora y a mí me preocupa desde el punto de vista de que creo que para ellos la democracia no es el camino. Porque cuando vos ya decís el diálogo no es el camino, o sea, sentarme a dialogar con el que no piensa como yo, y ahí ya te estás separando de todo lo que es nuestro sistema político. Hoy con el Diario de Luna yo un poco me despierto a darme cuenta de que esta medida de cuestionar las instituciones, los periodistas, de cuestionar la legitimidad de todo, porque la democracia nunca nos garantizó que sería perfecta, pero sí que no sería un régimen y que nos garantiza la pluralidad de voces. Me parece que más lo que quieren es desestimar la democracia, desestimar la posibilidad de que haya un debate plural y de que todas las ideas sean contempladas. Lo que me pregunto es, si no es democracia, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es a lo que nos quieren llevar? Y a mí eso es lo que más me preocupa en este momento. Mira, ¿qué fue lo que te llevó a integrar La Libertad Avanza? Vos fuiste una referente muy importante de la juventud, La Libertad Avanza. ¿Qué fue lo que te llevó a acercarte ahí y qué fue lo que te expulsó después de ahí? Bueno, lo que me acerca es básicamente que en 2018 hubo un debate muy importante en Argentina, que era el del aborto. Bueno, yo seré honesta con mi postura, yo me posicioné del lado pro vida y eso generó una grieta muy importante en mi generación, por lo menos, donde se dividió mucho entre quienes estaban de un lado y quienes estaban del otro.
en ese momento fue muy difícil para mí ir con el pañuelo celeste a la facultad, todo eso, porque recibía, la verdad, mucho hostigamiento en ese sentido. Feministas que me decían, ojalá te violen y todas esas cuestiones. Yo agradezco que hoy ya esa grieta está como mucho más, menos caldeada, pero en ese momento fue así. Y bueno, cuando el aborto sale, yo decido involucrarme en política porque sentí que quizás la postura que yo había fomentado y la que yo había marchado y que me había organizado y había armado una agrupación a nivel nacional de jóvenes, no se había escuchado o no se había tomado presente. Quiero marcar este punto, me parece una grieta importante que de alguna manera entró en mi generación y que generó un poco la división de lo que después empieza a ser ya en aumento con la pandemia, ¿no? Y que lleva a una radicalización hacia la derecha importante. Obviamente cuando decido involucrarme en política y armo esta agrupación ya con fines políticos, partidarios, el único espacio que recibía de alguna manera una postura como la mía era la Libertad Avanza. Creo que muchos encontraron en cauce en la Libertad Avanza el sentido de apertura a posturas más pro vida, quizás más conservadoras, o también muchos nacionalistas. Había incluso gente que era de las Malvinas, que me imagino que hoy están súper decepcionados de lo que es este gobierno con ese tema. Y bueno, más que nada eso, lo que me Así lleva a llegaste. irme... Claro, así Así llegué. llegaste, bueno, integraste, tuviste mucha participación y en un momento dijiste, Llegué a ser presidenta de la Juventud, algo que no era muy agradable para muchos libertarios porque concretamente libertaria de por sí como tal no era. Venía más de este palo que te digo, Claro. pro vida. Y lo que me hace irme son el uso político de la juventud, el darme cuenta que Milei decía que no iba a ser la casta, pero era literalmente lo que estaba armando a nivel nacional, era la peor casta de la República Argentina en un espacio político. La manera tan espuria en la que se seleccionaban las personas para colocárselas en los cargos, donde te encontrabas. Yo siendo presidenta de la juventud recibía los reportes más que nada de los jóvenes de las provincias que me decían, lo pusieron a tal porque puso plata, lo pusieron a tal por X cuestión, y esa persona no había militado, no había puesto la cara, no había ido a ningún lado, y sin embargo referentes que sí lo habían dejado de lado. Había una falta de profesionalismo y seriedad en el tema. Bueno, la locura del presidente que está a la vista hoy también creo que fue un componente importante porque tiene un manejo sectario, fanático, donde vos tenés que, no podés ni siquiera pensar en contra del presidente o de la hermana. ¿Estuviste cerca de ellos en algún momento? Sí, estuve muy cerca y también obviamente hoy puedo decirlo tranquilamente, realmente estaba cansada del ambiente tan hostil que tiene este espacio político, que hoy puedo confirmar que es mucho peor que el que tienen otros. O sea, los espacios políticos tienen sus cuestiones que yo creo que hay que resolver a nivel laboral, cotidiano, recursos humanos, digamos, pero en términos de eso, me parece que el manejo de la Libertad Avanza es realmente desastroso y no hay un respeto por nada a la hora de los manejos. O sea, respeto de, bueno, tal cargo público tiene que ir una persona realmente capacitada, va a ir una persona a ser diputado, candidato a diputado, tiene que tener ciertas características, realmente no importaba nada. También denuncié la cuestión de los favores sexuales porque fue inminente, como vimos que un montón de mujeres que de pronto iban al VIP del espacio en los actos políticos aparecían de pronto en cargos re importantes o yendo a ser, dentro del partido, yendo a ser candidatos de manera muy relevante dentro del partido, y para mí eso como mujer me molestó porque la valoración debe ser, y sobre todo siendo un espacio liberal, debía ser por meritocracia. Y bueno, esas cuestiones me hicieron irme y obviamente hoy agradezco no estar ahí. Ahí entramos en otro capítulo de tu vida también pública, donde nosotros también ahí prestamos atención, que fue lo que pasó a partir de que vos decidís correrte de ahí y denunciar esto. Es decir, la verdad que esto no me gusta, no son las ideas con las cuales yo me sentí convocada, formaste parte, bueno, ahí lo contabas, de manera preeminente ahí en el espacio, y de repente dijiste, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Qué pasó a partir de ahí con la gente de la Libertad Avanza? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, la gente de la Libertad Avanza obviamente reaccionó con mucho odio, mucha violencia, amenazas de muerte, todo tipo de situaciones horribles. Creo que hasta hoy siguen hostigándome en redes sociales. Y bueno, mi camino vino siendo de construir un espacio que
que sea nuevo, pero que reivindique sobre todo el interés nacional. Así nace Nueva Generación, que es el espacio político que estoy presidiendo ahora y que estamos armando acá en Capital Federal, donde principalmente jóvenes de distintos espacios políticos que nos fuimos muy desencantados de distintos manejos, encontramos que el punto de quiebre o la discusión política se desvió, digamos, en base a que ya no se habla del interés nacional. Nuestros dirigentes, en gran parte, no puedo decir todos, pero la mayoría han caído en grietas foráneas de otros países, ¿no? Como hoy en día tenés el progresismo woke, tenés la derecha all-righter esta que viene con Trump y que también está a nivel mundial. Y en ese sentido me gustaría reivindicar algo que dijo Perón en su momento, que para nosotros es el gran último nacionalista, que es que ni yanquis ni marxistas, que somos argentinos, y que para mí la discusión se desvirtuó desde ese día. A mí, como pensando en la Mila de los 19 años, que se encontró en ese debate, en ese momento, que se generó tal grieta en mi generación, digo, no entiendo por qué teníamos esa grieta, siendo que en esa y en un montón de temas, ¿no?, que se generó, siendo que me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con Argentina y con nosotros los argentinos, más graves que están pasando y que de pronto lo más importante resulta ser quién ganó las elecciones de Estados Unidos y de pronto ves que en la Casa de Gobierno se están tirando cohetes porque ganó Donald Trump. Me parece que mi gran descubrimiento, si te puedo decir, de la política es que no tenemos estabilidad hace un montón de años en Argentina porque todavía seguimos luchando por dejar de ser colonia y este gobierno es la máxima expresión del colonialismo en Argentina, sin dejar de echar un poco de culpa también a otros espacios porque creo que de alguna manera la agenda entreísta traspasa todos los espacios políticos y he visto todo tipo de avances sobre nuestra soberanía en un montón de cuestiones, en todos, pero creo que nunca tanto como en este gobierno. Y a vos misma, Mila, cuando te mirás y vos decís, bueno, yo ayudé a formar parte de este espacio y de repente este espacio es esto, ¿no? O sea, te mirás un poco ahí, reflexionás al respecto, decís, no vi que Milei era un admirador de Thatcher y de Reagan y que, bueno, eso Yo va me a llevar peleé esa con él política. esa vez que reivindico a Thatcher. Claro. Me peleé con él esa vez, sí. Yo creo que todo pasa por algo, o sea, creo que si no estaba ahí, el espacio se iba a formar igual, pero por lo menos que haya estado ahí hizo que yo denuncie, que yo me vaya, que patee el tablero como lo hice tan inocentemente, digamos, pero sin darme cuenta lo que generé, y que después eso le dio un hilo también a gran parte del periodismo para seguir investigando lo que podía llegar a ser ese espacio. Y también animó a un montón de dirigentes desde en su momento del espacio a empezar a hablar y salir a denunciar. Porque hasta entonces medios, empresarios, políticos y todo tipo de gente que se había acercado a Milei no se animaba a decir lo que era. Y yo también por eso salí a hablar como salí, porque decía, este espacio puede gobernar. Me parece un peligro que llegue así, sobre todo en aquel momento lo que más me preocupaba, no me imaginé que serían tan entreguistas, pero lo que más me preocupaba era el desorden y la incapacidad del espacio para todo, que está visto ahora que parece que más que gobiernen ellos, gobiernan, no sé, empresas, el poder real, cualquier otra cosa, menos el mismísimo Milei, y creo que es lo que pasa cuando llega gente que no está capacitada para nada. Pero en ese momento me preocupaba eso, esto de que nadie hablaba y que yo lo sabía. Y lo que me lleva también a hacerlo es haber tenido una entrevista con el escritor del Loco, que me había investigado un poco el perfil y me dice... Juan Luis González. Me dice, bueno, yo creo que vos no sabés muy bien lo que es La Libertad Avanza, porque... Y hablando en off, empiezo a compartir cosas con él. Nunca hasta ese momento había tenido la oportunidad de charlar todo lo que sabía del espacio y lo que a mí me preocupaba. Y ese día volví a mi casa y dije, no quiero seguir más acá. ¿La viste? Claro. Ese día la viste. La vi y dije, no quiero seguir más acá. Podemos decir a Juan entonces que es el responsable. Mila, te agradecemos mucho por haber venido una vez más, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Mila Zurbriggen, dirigente del partido Nueva Generación. Tenés redes sociales del partido, ¿no? Sí, pueden seguirnos
como Partido Nueva Generación Argentina, estamos en Bien. Instagram y en Twitter también, así que... Así los vamos esperamos. viendo los movimientos ya que entramos en año electoral.